Continuando el programa, y la manera de constituir una alianza con lo que he expresado es de que todo esto malo que encontramos de administración pública y de administración de justicia, donde encontramos que hay jueces y fiscales que se coimean, hace que se reforme la Constitución de acuerdo con el artículo 206 para que no solamente nos limitemos a elegir al presidente de la República, a los congresistas, a los presidentes regionales y a los alcaldes en una determinada fecha, sino también revocar sus mandatos. O sea, y aparte, la mayoría que vemos que no funciona la administración de justicia, ni en el caso del Poder Judicial, con jueces corruptos, ¿no?, ni en el caso de los fiscales. Estoy viendo un asunto donde está el señor juez supremo Ticona Postigo, que fue el que, en mi caso, presidiendo la sala civil de la Corte Suprema en recurso de casación, pese que yo demostré que nunca di el derecho a que Telefónica me quitara 2 veces el teléfono, yo que siempre hablaba del monopolio que tenía Telefónica del Perú. Y una de las consecuencias era que 2 veces, en noviembre, cuando pedí un segundo financiamiento, antes lo había pedido en mayo, justo uno de los problemas graves que me ocasionó es que mis clientes se encontraban que había una grabación cuando llamaban al 433-0879, ese teléfono no existe, y me lo dijeron, doctor Ojeda, pero bueno, yo soy abogado, hemos ocurrido a su teléfono y tenemos problemas urgentes y hemos tenido que acudir a otro, y perdí así. Entonces, este presidente, que ahora lo veo que está con unos problemas del caso de Orellana, con la que es jefa de la OSMA Aranda, ¿no?, ha emitido una resolución terrible. Entonces, inclusive ahora último yo fui donde Ticona, dije, oiga, usted tiene que excluirse porque ya se ha determinado, y antes ya el Tribunal Constitucional me había dado la razón, pero bajó nuevamente a la sala donde está el condenado de Soller, aprista, porque yo había señalado que uno de los problemas que tenía era que yo había publicado un artículo en el Peruano, un expresidente Mentasco, el delincuente Alan García Pérez, y como él es aprista, con una mentira dijo que yo había facultado que en mayo, en la primera oportunidad que yo había hecho un fraccionamiento, yo había permitido, cuando ese contrato nunca lo firmé. Y el hecho es que si yo hubiera dado ese derecho, pues yo no tendría mi teléfono como lo tenía en noviembre del 2003, y pese a eso en enero del 2004 me lo volvieron a quitar y reemplazar por otro. Entonces yo fui a hablar con él porque le dije, oiga, usted tiene hasta un libro que muestra que usted sabe, y usted debe inhibirse, porque usted no va a presidir. Se tardó media hora para aceptar que verdaderamente, digo, con esa calidad nociológica, de sapiencia, de conocimiento del derecho, son jueces supremos. Por eso es que hay ese tipo. Por eso yo que la reforma del artículo 206 debe también ser en el sentido de que nosotros, la mayoría de trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, comerciantes, ¿no?, que no somos los adinerados, ¿no?, los jubilados, podamos elegir a los jueces supremos, a los fiscales supremos,
a los miembros del Tribunal Constitucional y a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que se encargan de sancionar estos malos jueces o malos fiscales. Pero resulta que, de acuerdo con la disposición constitucional del artículo 155, ahí se establece que ellos pueden ser nombrados por las universidades, y de repente la Universidad Garcilaso de la Vega le dice a un determinado juez supremo: le vamos a dar el título de honoris causa, y tiene 40 juicios que lógicamente donde está la sala pronuncia a favor de él, o los rectores, que también son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Debemos de cambiar la Constitución para que nosotros seamos los verdaderos artífices, no solamente del progreso en el Perú, sino también de que la corrupción acabe en todos, con presidente de la República, congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, Contralor General de la República, porque también uno de los delitos se produce no solamente por la comisión, sino por la omisión, ¿sí o no? Quien debe de intervenir y no interviene, permite este tipo de corrupción. Entonces, yo les digo, ¿no?, para que me conozcan ustedes, el 26 de marzo de 1975 cumplo 40 años de ejercicio profesional de abogado. Muchas veces, por defender la justicia, he perdido los cargos que desempeñaba, como cuando yo era o tenía a mi cargo la asesoría legal de la empresa nacional de tabaco. Yo ganaba 1 millón de soles mensuales, uno de los mejores sueldos de esa época. 1 millón, imagínense. Y cuando yo llegaba en el Volkswagen, veía unos carteles: somos dirigentes sindicales, 3 que hemos sido despedidos por mencionar más de 5 minutos. Yo hice la verificación y verdaderamente comprobé que era eso. Y hubo un cambio de directorio. Y hubo una situación muy especial. Les cuento de que se había malogrado mi carro, estaba por tomar un taxi, algo, a la carretera central, y un señor con barba me dijo: ¿usted va a Lima? ¿Usted trabaja? Sí, sí. Y de repente él me llevaba y me dijo: ¿usted se acuerda de mí? No, le dije. Usted una vez en Malecón Cisneros, por el colegio Mater Purísima, ¿no se le malogró este Volkswagen con 3 niños? Ah, sí. Y no vino una señorita rubia, lo ayudó, y ella no consiguió ayudarlo, entonces trajo al hermano, y el hermano sí lo ayudó. Yo soy el hermano. Ah, caramba. Y me dijo: y yo soy el presidente del directorio de la empresa nacional de tabaco. Me acordé de que se llamaba Carrillo, era el apellido. Le dije: mire, es una familia samaritana, y creo que Dios me permitió ayudarla a su hermana una vez cuando se le quedó su carro en la vía expresa. O sea, Dios me permitió devolverle el favor a él. Entonces me dijo: esto no queda. Entonces dije: mire, le conté el caso de estos 3 dirigentes sindicales despedidos por el gerente de administración y el jefe personal. Me dijo: mire, yo lo he escuchado, pero yo soy un solo voto, hay 4 votos. Yo persuadí a los 4 votos. Pero el cambio que siempre opera en cualquier gobierno, salió el ministro y sacaron al presidente del directorio y pusieron otro, y lógicamente el otro, un condenado angulo, tuve que renunciar. Como también cuando trabajé en el CHAP, me contaron que un gerente de administración, Luis Rivera Loy, le quiso violentar a una chica, y a una señora vino a mí y yo la defendí y me votaron. El jefe de la asesoría legal dijo: oye, tú eres abogado de la empresa, no de los trabajadores ni trabajadoras, tienes que ir. Y tuve que irme. Entonces, yo, por defender la justicia, ¿no?, he ido. Cuando era profesor de San Marcos, también la decana de esa época me pidió que yo la nota de 5 le había puesto al delegado del caso estudiantil, al delegado de 5º año, que yo tenía alumnos con 17, muy buenas notas. Y dije: no, pues a mí nadie me hace que por problemas de las elecciones. Y me fui de la universidad.
Era como haber pretendido a una mujer y encontrar que esta me hablaba. Entonces me retiré por esa razón. Uno debe tener dignidad. He perdido cuestiones materiales, pero he ganado espiritualmente. Hay casos donde uno debe darle preferencia a los valores, a los que me enseñó mi padre, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿no? Con ese modo de conducirme en la vida y con el hecho de recortar el peruano del año 1968, las normas más importantes, la jurisprudencia y la doctrina, que es la expresión de los abogados y abogadas expertas en cada materia, yo les puedo decir sinceramente de que se debe reformar la Constitución y tener un hombre como el padre Marco Arana, que sí sería la persona que nos aseguraría que la cantidad de gente correcta lleve al Congreso estas reformas constitucionales y dentro de lo que dispone este artículo 206 se logre estas reformas constitucionales. Ahora, volviendo al punto de las expresiones del presidente actual Ollanta Tazo, de que el gobierno del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, fue una cloaca, esto es totalmente cierto, y que también la cuestión delictual de los petroaudios del otro delincuente que es Alan García Pérez, expresidente del Perú, los dos tienen, digamos, un común denominador: ambos son unos delincuentes y asesinos. El primero Fujimori en el caso, no, el primero fue Alan Lubri, Gabriel García, con los casos de las muertes, el frontón es la expresión más evidente esto, y lo de Barrios Altos y la Cantuta y otros casos más de Alberto Fujimori. Entonces, yo les puedo decir, ¿no? Nosotros, lamentablemente, a lo mejor lo dejo para expresarlo con mayor énfasis y mayor detalle, pero les debo decir que en el caso de Fujimori ya ha aceptado haber robado. El caso de la sentencia que se da cuando él compra el canal a Manuel Ulloa y cuando paga millones también por la página editorial del Expreso. Él acepta con objeto que le rebajen la pena. Entonces, cuando dicen nunca delinquido, o es un ignorante, por eso digo, los fujimoristas que están como Fujimori pueden decir, no, nos ofendemos, ¿qué van a defender? Si ellos son parte de la miasma, ¿no?, de la situación cloacal que Fujimori produjo en su gobierno. Entonces, ser fujimorista es para mí algo de lo peor. O el profesional, el médico como Aguinaga, que está metido en las esterilizaciones, ¿verdad? Y no se ha llegado a un buen puerto porque tenemos a fiscales y a jueces de lo peor. El caso de Luz Salgado, ahora su secretaria tiene un problema de enriquecimiento ilícito. En impuesto a la renta se llama incremento patrimonial no justificado de 2,5 millones, y se dice que esa plata provenía de Luz Salgado. Hay una declaración instructiva de Vladimiro Montesinos Torres el 13 de julio del 2001 ante el sexto juzgado especial penal a cargo del juez Saúl Peña Farfán, encontrándose presente el representante del Ministerio Público, el fiscal adjunto doctor Aldo Cairo Pastor, que demuestran que no solamente Keiko, Sachi, Hiro y Kenji recibieron más de 3 millones de nuevos soles por sus estudios en las universidades norteamericanas, sino también Marta Chávez,
Luz Salgado, ¿no? Entonces, aquí contesta, dice lo siguiente: el declarante, por orden del presidente Fujimori, entregó en las instalaciones del SIN, o sea, el Servicio de Inteligencia Nacional, en uno de los comedores del pasadizo del segundo piso, al costado de la cocina, la suma de $20,000 a los congresistas Marta Chávez, Luz Salgado, Carmen Lozada Gamboa, Manuel Vara Ochoa y al ex candidato al Congreso, señor Sobero Taira. Los $20,000 entregados a cada uno de ellos era para que financiaran su gasto de su campaña a candidato del Congreso. Este dinero fue entregado por el declarante Vladimiro Montesinos Torres de los fondos de la partida reservada 1, por orden del presidente Fujimori. La señora Matilde Pinchi Pinchi entregó al declarante extrayendo el dinero de una de las cajas fuertes cuando eran candidatos a ser congresistas, es decir, antes del 8 de abril del año 2000, habiendo salido elegidos como tal todos menos el señor Sobero Taira. Igualmente deseo referir que Víctor Hoytway, cuando dejó la presidencia del Congreso y por orden del presidente Fujimori, se le pagaba una cantidad que oscilaba entre $5,000 y $10,000 mensuales para que se las diera a los periodistas que habían trabajado con él como presidente del Congreso. El señor Víctor Hoytway Rojas mandaba todos los meses su pedido de fondos en un papel manuscrito de su puño y letra con su edecán y su chofer. Era recepcionado por la señora María Angélica Arce, quienes ingresaban por la puerta principal y se contactaban con la señora Maruja, es decir, María Angélica Arce Guerrero, quien después de comunicarle al declarante efectuaba las cancelaciones, llevando el chequeo de las cuentas para que después el instruyente se las rinda al ingeniero Fujimori. Yo, dice el desgraciado ahí en el Paseo Colón, que está cerca de mi estudio, yo soy rehén de los políticos. Mentiroso del diablo, que presentaba una imagen que estaba en las últimas, en el último grado ya de la situación donde uno lucha por su vida. Y yo le digo el visitador, porque recibe las visitas nocturnas de mujeres. O sea, mi compadre tiene todo: pensión, comida y lo otro. Y todavía quiere que le den una pensión, un arresto domiciliario, cuando tiene... ¿Quién lo ha dejado en esa situación? Imagínense, debe estar en piedras gordas, ¿verdad? Esto es increíble. Entonces, yo les digo a ustedes, lo dicho por el mentiroso presidente, aunque acá no es Mendaz, aquí Ollantumala simplemente dice algo objetivo: la cloaca. O sea, y aparte de ello, ¿no? Ser fujimorista para mí es un insulto no solamente a la memoria, sino a la inteligencia. ¿Acaso estos no saben la porquería de robo? Si el mismo presidente está aceptando haber pagado con las partidas de los servicios de inteligencia de la Marina, del Ejército, de la Aviación y de la Policía Nacional para pagar la compra del canal al dueño, que era Manuel Ulloa, y también a Eduardo Carmen Solar, que ya se murió, por la página editorial de Expreso? ¿Qué más quieren? Alguien dice: no, son mentiras. Por eso yo digo, quienes han contribuido con esta miasma, con esta cloaca, son los voceros de quienes reciben ingentes sumas de dinero del Estado. O sea, el Grupo El Comercio.
Canal 5, ¿de quién es? Del que se fue a Suiza. Schul. Crucillat, ¿no? Había, en los albores de la civilización, había un filósofo, creo, francés, que decía: la propiedad es un robo. Pues todo el mundo se hacía, pero en este tiempo también muchas fortunas se hacen, ¿verdad? Y no declaran, ¿no? Entonces, debemos de cambiar este estado de cosas. Yo me voy a ocupar después de Lourdes Flores, del Partido Popular Cristiano, del Partido Perú Más de Kuczynski, el que liberó a Edelnor de 1.000 millones, de César Acuña Peralta, que tuvo una denuncia por lavado activo y no le pasa nada, y su esposa ha denunciado que por violencia familiar. ¿Creen ustedes que estos partidos, y ya saben todo lo del nacionalismo, ¿no? Todo lo de Toledo, Verbigracia, Ecoteva, las firmas falsas, el problema de CONACEP con su asesor César Almeida? Ustedes, señoras, para terminar, señores y jóvenes en general, pueden votar por esta porquería de políticos, por los partidos que nunca han defendido a ustedes, ni el Partido Nacionalista, ni Fujimorista, ni Aprista, ni de Solidaridad Nacional, ni Partido Popular Cristiano, ni el de Alianza para el Progreso. Por favor, debemos de reunirnos una cantidad de personas que, por favor, no tengan antecedentes penales, no tengan problemas de alimentos, que eso mal habla, que si en lo personal no son correctos, ¿cómo va a ser en lo corporativo y de la naturaleza grandiosa que es el Estado? Ni hablar. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.